Aquí ya estamos para conversar con el asesor en materia de seguridad, Álvaro Garcé, que nos acompaña. Estamos hablando del Partido Nacional. ¿Cómo le va, Garcé? Gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día. Gracias por la Bueno, invitación. han sido notorios los cruces en estos últimos días entre los equipos asesores del Frente Amplio y los del Partido Nacional. Por allí, bueno, dichos incluso del propio candidato nacionalista a la calle Pou, que un poco ironiza sobre que algunas medidas que está exponiendo el Frente Amplio son muy similares a las que viene reclamando justamente el Partido Nacional. Por ejemplo, esto de reforzar comisarías y demás. ¿De qué consiste exactamente este debate que se está generando en materia de seguridad entre los principales candidatos? Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Por un lado, la legitimidad que puede tener un equipo de seguridad que está trabajando hace 15 años y particularmente el vocero de las medidas es un connotado dirigente del Ministerio del Interior, un jerarca del Ministerio del Interior, en una gestión que ha fracasado llevando los niveles de delito al máximo histórico. Los homicidios, las rapiñas, los hurtos, en general todo el delito ha tenido un aumento enorme en los últimos años, luego que se le prometió a la ciudadanía que se iban a bajar los hurtos, las rapiñas en un 30%, que se iba a disminuir la reincidencia un 30%. La pregunta es, ¿qué legitimidad puede tener o qué credibilidad puede tener un equipo que ha tenido la oportunidad, el tiempo, el presupuesto, los funcionarios, todo, el blindaje político de las mayorías y que ha obtenido los peores resultados? Eso en cuanto a la propuesta en general. Ahora, si vamos a analizar alguna de las medidas, son contradictorias con la propia política llevada adelante por el Ministerio del Interior en los últimos años. Esto de reforzar las comisarías es exactamente lo contrario de lo que se ha hecho a partir de la última ley orgánica policial, que fue votada en febrero de 2015, la tendencia ha sido a quitarle facultades a las comisarías, recortar las facultades que antes tenía y que ahora se promete que se le va a devolver. Hay allí, evidentemente, una contradicción respecto de lo hecho, lo declarado no está en línea con lo realizado, y por otro lado es indiscutible que la oposición en general, y en particular el Partido Nacional, ha sostenido que el sistema de las comisarías tiene que ser la piedra angular de todo el sistema de la seguridad. Pero pues hay otras cosas que también nos llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, en materia de lucha contra las drogas. Allí hay una contradicción enorme dentro del Frente Amplio porque, por un lado, en las medidas se anuncia la creación de un cuerpo de élite, etcétera, desconociendo que hay ya una dirección especializada en el tema de drogas, pero se habla de un combate al narcotráfico. Y dentro del Frente Amplio hay dirigentes, el ministro Bayardi, por ejemplo, que ha dicho, y no ha estado solo en esto, que hay que legalizar la cocaína y otras drogas. Entonces, hay que saber hacia dónde va esa propuesta. Bien. Antes de seguir con otros temas, igual hay un tuit de Gustavo Leal. Gustavo Leal, que en los últimos días también se ha diferenciado bastante de Bonomi. Bueno, pero dice que él, bueno, ahora es vocero de Martínez, que... Sí, pero integra el equipo de Bonomi. Yo entonces no sé. Bien, es raro, decía ¿no? lo siguiente, hay una diferencia, Luis Lacalle Pou, entre lo que usted propone, que es volver a formatos pasados, y lo que nosotros haremos. Le propongo profundizar en este hilo y en las 12 propuestas sobre convivencia y seguridad. Es decir, marca una diferencia, ¿verdad?, entre su política con respecto a las comisarías y las que ustedes impulsan. Sonrío, entre otras cosas, porque es evidente que hay una contradicción, reitero, entre quien es el vocero del candidato, pero integra el equipo del ministro, se despega del ministro, pero sigue integrando el mismo equipo. Y reitero, yo creo que se está desinformando. En los últimos días se ha desinformado a la ciudadanía respecto de cuál es el alcance de la propuesta del Partido Nacional, porque se presenta como que estamos queriendo regresar a la época de la máquina de escribir en las comisarías. Claramente, lo que el Partido Nacional está proponiendo es potenciar las comisarías, que vuelvan a ser la base de relacionamiento entre la policía y la ciudadanía, que sean la unidad operativa básica, todo lo contrario de lo que se ha hecho, por lo menos desde el año 2007, 2008 y particularmente a partir del año 2012. Y aquí lo que se está sugiriendo es volver a formatos pasados. No es así. El esquema en base a las comisarías es un esquema absolutamente compatible con una gestión moderna. Nosotros estamos
pensando en comisarías del siglo XXI y no en las comisarías de la década del 80. Pero allí hay una intencionalidad muy clara de desinformar de cuál es nuestra propuesta. Garcés, ¿qué grado de fiabilidad tienen para usted los números oficiales? Porque por un lado, para criticar una gestión se utilizan los números oficiales, pero también se los puede utilizar, por ejemplo, para relativizar éxitos como el que el Ministerio del Interior dice que tuvo en el primer semestre de este año, cuando dice que bajaron los homicidios, que bajaron los hurtos y que hay un aumento de rapiñas, pero menor al que se calculaba. La fiabilidad es poca, es baja. Yo en ese sentido quiero señalar que el Ministerio del Interior no ofrece transparencia respecto de los criterios para elaborar las cifras. Hay solo un indicador que es fiable y no por mérito del Ministerio del Interior, que es la cantidad de homicidios y por ende la tasa de homicidios. Porque siempre, respecto de un homicidio, la noticia llega a conocimiento y por lo tanto queda registrada. ¿Pero qué tiene que tenerse en cuenta para elaborar las cifras entonces? Sobre todo hay que tener transparencia, hay que tener profesionalidad, no se puede subordinar la elaboración y la difusión de las cifras a criterios políticos, y eso es lo que ha ocurrido por lo menos desde el año 2010 en adelante en el Ministerio del Interior. No conocemos exactamente los criterios para distinguir, por ejemplo, las rapiñas respecto de los hurtos, ciertas modalidades del hurto agravado. Y nos consta, porque hay una gran cantidad de denuncias de la ciudadanía que han ido a denunciar rapiñas porque, sin ser expertos en el tema de derecho, saben que una rapiña está asociada a la violencia, que no tiene por qué ser violencia física, basta la violencia psicológica, y sin embargo su denuncia queda categorizada en la columna de los hurtos agravados. Entonces no se tiene la garantía de que esas cifras reflejen la realidad, salvo en una, que es la de los homicidios, donde 2018 cerró con una tasa récord de homicidios que está por encima del límite considerado epidémico por los criterios internacionales. No, Garcés, me quedé pensando porque digo, a veces cuando ustedes exponen sus medidas de seguridad, tanto ustedes como el Frente Amplio o el Partido Colorado, donde vemos por lo pronto que quizás hay puntos en común. Esto de las comisarías que vuelve a estar sobre la mesa por los tres partidos, que tiene que ver con fortalecer, por más que haya matices, uno no podría pensar que es positivo que de alguna manera se tenga una mirada en común de los principales partidos de cara al principal problema de los uruguayos, que es el tema de la seguridad? El principal problema efectivamente es la inseguridad por la magnitud de la crisis. Ahora, se ha llegado a la crisis por errores en las políticas de seguridad y uno, no solo, el único error, ha sido justamente ir vaciando las comisarías. Por eso es muy distinto cuando la oposición señala, que lo venimos haciendo hace muchos años, que el rumbo de las políticas de seguridad está equivocado, que una de las cosas a tener en cuenta es el respaldo a la policía, el ejercicio de la autoridad. Ahora nos dicen que a menos de 40 días de las elecciones que van a ejercer la autoridad. Bueno, ¿qué es lo que han hecho en estos años? Entonces hay una contradicción evidente, reitero, entre lo hecho y lo declarado. Eso en el caso del Frente Amplio. Respecto de las coincidencias que existen en la oposición, sí, efectivamente son señales positivas porque de alguna manera implican una mirada común respecto de un problema muy grave y que hay que resolver. En algún momento entrevisté a Gustavo Leal y me hizo referencia a 2 puntos del programa del Partido Nacional. De hecho, en algún momento le planteé vía Twitter, pero no vi o no encontré yo respuesta del Partido Nacional a ver qué quiere decir estos 2 puntos. Así que voy a proponer compartirlos me interesa saber la opinión del Partido Nacional, porque aparte, insisto, Leal fue bastante crítico de esto. Punto 45 del programa del Partido Nacional vinculado a la seguridad. Reinstaurar el derecho al porte de arma al personal policial en situación de retiro, es decir, retirado, autorizando su intervención en situaciones de emergencia de seguridad en forma voluntaria, dice el programa del Partido Nacional, dando cuenta de inmediato, es decir, y después formalmente a la autoridad policial. ¿Qué significa esto? Hemos dado respuesta, incluso recuerdo una entrevista en... No, la anterior fue mía, anterior. Ya la crítica había sido planteada y lo que claramente se trata es de una medida de emergencia para enfrentar una situación de crisis. Crisis que le deja el gobierno del Frente Amplio al país y que supone contar con el respaldo de una fuerza que tiene años de entrenamiento, años de capacitación y que podrá intervenir en episodios concretos de delito flagrante y naturalmente que remitiendo inmediatamente, dirigiéndose inmediatamente a quienes están en actividad. Pero van a rearmar a policías retirados. Efectivamente es así, reitero, en un contexto de crisis como medida de clara emergencia. Entonces, lo que se trata es darle el derecho al porte de arma como lo tienen civiles que han
completado todos los requisitos como para tenerlo, de modo que no hay allí una situación de riesgo en la medida que se trata de un personal que conoce de armas, que está al tanto y que está familiarizado y que además estamos, y esto yo ya lo he explicado en más de una ocasión, estamos pensando en que ese personal reciba del mismo modo que todo el personal policial en actividad una capacitación, una recertificación para la aptitud en el uso de esas armas. Lo que pasa es que ahí va en forma voluntaria. ¿Qué considera esta persona que va a estar armada una situación de emergencia de seguridad? Por supuesto que se confía en el buen criterio de esos funcionarios que actuaron durante décadas en la policía y que saben qué es lo que tienen que hacer ante una situación Pero de tiene que seguridad. haber un reentrenamiento entonces. Naturalmente, y con la recertificación. Del mismo modo que un particular puede acceder al porte de armas. No, bueno, pero a un particular uno le da un porte de arma y no Sí. le dice, en caso de una emergencia de seguridad, intervenga. Actúe, claro. No, es cierto, pero la ley lo autoriza a actuar en legítima defensa propia o de un tercero. O sea, con respecto a la postura de la tenencia de armas y la población, ¿cuál es un poco la mirada del Partido Nacional? Porque mucho se habla también de desarmar a la población debido a que muchas de esas armas luego terminan en manos de delincuentes. Nosotros estamos en la línea de revisar la ley de armas, la ley 19.247, que entendemos que ha generado el efecto contrario al que se proponía. Si la idea era avanzar hacia una tenencia responsable de las armas, se ha logrado un efecto de rebote empujando a un montón de gente que tenía armas a desprenderse de las mismas, pero, reitero, no bajo el concepto de la tenencia responsable, sino elevando una serie de requisitos, tanto en la ley como en el correspondiente decreto reglamentario, que en la práctica es muy difícil de cumplir. De hecho, el Poder Ejecutivo ha tenido que extender el plazo para la regularización por lo difícil que es, y nosotros queremos avanzar hacia una tenencia responsable de las armas. Esto significa que hay que desarmar a la delincuencia. A quienes hay que desarmar es a la delincuencia y a la población Bueno, que pero desea... si te roban tu casa y te roban el arma que tenés en la casa, Bueno, porque pasa también. Por supuesto. Es muy frecuente, es mucho más Por frecuente de supuesto. lo que uno se imagina. Sí, porque los robos son altamente frecuentes. Y entonces, pero no es esa la razón fundamental por la cual hoy hay cientos Pero de entonces miles están a de... favor de que la población igual, cumpliendo con reglamentos, Por supuesto. se arme. No es que se arme la población, que la población pueda acceder a las armas en tanto cumpla con los requisitos legales. Entendemos que esa ley tiene que ser revisada y sobre todo que se le dé la posibilidad a quien demuestra la aptitud para poseer el arma, ya sea bajo el concepto de tenencia o deporte, que lo pueda hacer, pero que lo pueda hacer al cabo no de un camino complejísimo como es hoy, que en definitiva lo que está haciendo es que haya un mercado negro amplísimo de las armas hoy, y que lejos de lograr el efecto que se proponía, que era regularizar la situación de las armas, yo creo que ha logrado lo contrario. Para que a la gente le quede claro, ¿van a flexibilizar el tema del porte de armas? No, flexibilizar no exactamente. Lo que vamos a hacer es que sea una reglamentación realista y que sea posible para la población cumplirla sin las dificultades que hoy tiene. O sea, dice, más- en vez de esconder el arma, Exacto, poder que regularice. En regularizarla lugar de porque se van a esconderla. flexibilizar los trámites. Está bien, de alguna flexibilizar forma. no, pero hacer más sencillo. Hacer más sencillo y sobre todo revisar, reitero, el texto de la ley. Más sencillo, pero no menos exigente. No menos exigente. Ujú. García, hay una coincidencia, se la pregunto, con Cabildo Abierto respecto a la creación de una cárcel de máxima seguridad. ¿En cuál es el plan allí del Partido Nacional y que es, bueno, subrayada como la coincidencia por lo pronto con otro partido como es el de Cabildo Abierto? La construcción de una cárcel de alta seguridad fue recomendada cuando nosotros éramos comisionados parlamentarios en el año 2006. En el año 2010, los 4 partidos políticos con representación parlamentaria, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, acordaron en la multipartidaria de seguridad un documento de consenso que preveía la construcción de una cárcel de alta seguridad. Preveía también, y eso sí se cumplió, la asignación de más presupuesto al Ministerio del Interior. Lo que ocurrió es que en los años siguientes el Poder Ejecutivo no cumplió con ese acuerdo. Por lo tanto, más que una coincidencia ahora, actual, con el Partido Cabildo Abierto, hay una coincidencia anterior de todo el sistema político que incumplió el Poder Ejecutivo desde 2010 hasta 2019 y que constituye una necesidad evidente, lo pone de manifiesto, por ejemplo, la fuga de Moravito, pero otros ¿Y episodios... sería militarizada esa cárcel? Bueno, ahí no, ahí tenemos una diferencia en el sentido que para nosotros la gestión penitenciaria tiene que estar a cargo de un servicio descentralizado que esté en la órbita del Ministerio del Interior
y no dentro del Ministerio de Defensa. La Guardia Republicana. No, no exactamente, no, eso es otra cosa. No. El servicio descentralizado tiene que gestionar la seguridad a través de un cuerpo especializado penitenciario, no a través de la republicana. Hay que crearlo ese cuerpo, Hay que entonces. crearlo, hay que profesionalizarlo, es decir, hay que fortalecer el sistema de la seguridad penitenciaria que hoy está en un mínimo, diría, crítico. Hoy el Estado no puede asegurar la tranquilidad, la vida y la integridad en los principales establecimientos. Hay que ir a un cuerpo penitenciario especializado. La republicana no es el cuerpo penitenciario, se lo está utilizando como tal justamente por la implosión, por la caída del sistema de seguridad penitenciaria, y esa nueva cárcel de seguridad debería ser gestionada, reitero, dentro de un sistema nacional penitenciario. ¿Y por qué militares no? El tema de los militares, sin duda que están generando un aporte muy importante desde el año 1997 al sistema penitenciario, cuando se encomendó la custodia exterior de CONCAR, en el año 2000 Libertad y así sucesivamente. Hoy el Ministerio de Defensa, no solo el Ejército, tiene el control perimetral de los principales establecimientos, lo cual es una medida absolutamente necesaria. Nosotros decimos que debemos contar con el apoyo del Ministerio de Defensa en los perímetros, pero que la gestión interna tiene que ser a cargo de un servicio penitenciario. Es noticia por estas horas que sumaron a su equipo de trabajo a Guillermo Maciel, quien todos sabemos estaba vinculado a Fundapro, al Partido Colorado, y que después de algunas declaraciones de uno de los asesores de Talvi en materia de seguridad pública, deja el Partido Colorado y se suma a filas nacionalistas. ¿Cómo se da esa incorporación y qué les aporta? Nos aporta muchísimo. Para nosotros ha sido una enorme alegría contar con alguien de la calidad personal que tiene el doctor Guillermo Maciel, pero además por los conocimientos que tiene y por el aporte que ha realizado en todos estos años. Yo diría que esto es el resultado de una serie de coincidencias que se han ido dando y que, a nuestro juicio, comenzaron no hace un mes. Recuerdo en ese sentido cuando, en ocasión del diálogo por las cuestiones de seguridad en el año 2016, en la Torre Ejecutiva, asistió el doctor Maciel por el Partido Colorado, asistimos nosotros por el Partido Nacional en un grupo técnico, y allí las coincidencias eran notorias, nos sentimos muy bien, y sobre todo que quiero decir que le aporta un salto de calidad al equipo, y por eso es muy bienvenido. A nosotros nos ha dado una gran alegría. Pero entonces se siente más cerca de la posición de Maciel que de repente la de Sanjurjo, Talvi y Ojeda, que son asesores de Talvi. Yo diría que no hay que establecerlo por oposición. Ellos lo establecieron como oposición. Sanjurjo le dijo, si no se guía por lo que dice Talvi, tiene lugar en otro partido. En nuestro partido y en nuestro sector y en nuestro equipo, sin duda que tenía lugar, lo tiene y es muy bienvenido. Bueno, se viene en un ratito nada más Patricia Rodríguez, que es también la representante del sindicato policial, y para ir ya redondeando, bueno, hay también medidas referidas al cuerpo policial en el programa del Partido Nacional, a su fortalecimiento jurídico y simbólico, y le pregunto esto porque además está la novedad de esta ampliación al doble, ¿no?, del servicio 222 de lo que era hasta ahora, que eso es un cambio importante, digo, para el cuerpo policial, que va a poder regularizar también, si se quiere, mucho más lo que hoy se conocía como el servicio 223, donde estaba muy desprotegido también ese funcionario que cumplía otras tareas, quizás en un centro comercial, pero no dejaba de ser también policía en su accionar, muchas veces poniendo en riesgo su vida. Sí. ¿Qué le parece a usted esta medida que se firma ayer, este decreto? Sí. Es una medida positiva. Nosotros la habíamos planteado justamente, hice referencia al diálogo de 2016, allí lo planteamos. Sabemos que existe una coincidencia con los sindicatos policiales y sobre todo es una medida que va a permitir salir de una situación muy riesgosa para el personal cuando se veía forzado a realizar ese servicio 223, lo que le costó directamente la vida a varios funcionarios que dudaron en el momento de utilizar la fuerza o no, justamente sabiendo que había un problema administrativo. El problema administrativo llevó a la pérdida de la vida de muchas personas. ¿Pero qué es lo que concretamente le quieren dotar al cuerpo policial en lo legal, por ejemplo? En lo legal, que hoy no esté contemplado. Varias cosas. En lo legal yo diría que apuntamos a la reforma del Código Penal en lo que refiere a la legítima defensa para introducir una presunción de legítima defensa policial. ¿Pero hoy no está contemplada esa legítima defensa? La legítima defensa sí, lo que no está es la presunción que nosotros queremos agregar, presunción de carácter relativo, es decir, que se puede revertir
en el sentido de que no se le otorga una especie de cheque en blanco al funcionario, sino la seguridad y el respaldo jurídico para actuar en un momento donde está en juego su vida o la vida de un tercero que está defendiendo. Queremos reformar también la ley 18.315, la ley de procedimiento policial. Hay más de una decena de artículos a rever y que ya tenemos textos alternativos. Y queremos reformar también la ley orgánica policial, por ejemplo, mediante la creación de una Dirección Nacional de Seguridad Rural. Es decir, que el apoyo y el respaldo a la policía debe ser un respaldo político, jurídico, y que también tiene que darse de la mano de reformas de carácter legal en el Código Penal, en la Ley de Procedimiento Policial y en la Ley Orgánica Policial. ¿Qué opinión tiene sobre la reforma que impulsa el senador Larrañaga? ¿Hay flexibilidad dentro del Partido Nacional en materia de política de seguridad en caso de que la reforma sea aprobada? Si la reforma es aprobada, habrá que cumplir como corresponde lo que la ciudadanía vote. Nosotros en ese sentido, el partido es un partido de gente libre, la papeleta va a estar a disposición en los locales de las distintas agrupaciones. Hay sectores que van a sobrar, otros no. ¿Pero la reforma hoy por hoy está alineada con lo que propone el partido en materia de seguridad? La reforma, en nuestro caso, sostenemos que tiene un objetivo plausible, que es lograr devolverle seguridad a las personas. Entendemos, en nuestro caso particularmente, que si el Ministerio del Interior lidera, respalda a la policía como es debido, con el presupuesto que tiene el Ministerio del Interior, con la cantidad de policías que hay, con una buena gestión es suficiente para una adecuada prevención y una represión del delito. Por lo tanto, creemos no sería necesario involucrar aún más al Ministerio de Defensa en tareas de seguridad interna. Pero, naturalmente, que esto, reitero, dentro de una visión de un partido de gente libre, hay quienes sostienen que es necesario ir en la línea de un mayor involucramiento del Ministerio de Defensa. Bien, muchísimas gracias. Álvaro Garcé, asesor. Gracias a ustedes.